El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José, y antes que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a sus pueblos de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Amén. La Natividad de María Santísima. Son muchos los pensamientos que vienen al respecto de gratitud a Dios por habernos mandado semejante intercesora, ni más ni menos que María, Virgen y Madre. Pero para meditar un poquito en el día de hoy vale la pena profundizar en un misterio muy grande. ¿Cuál es ese misterio? Los acontecimientos fundamentales, esenciales, que van a cambiar el rumbo de la historia de los hombres, vienen enmarcados en acontecimientos singulares, en perplejidades dolorosas, en callejones sin salida, en, no sé, casi que caminando por las altas cumbres de los Andes, llenos de precipicios por un lado, por otro, con fríos, con incertezas. ¿Por qué eso? Para enseñarlos a nosotros que la vida en este mundo es así. No hay nada de grande que se haga de repente. Los grandes acontecimientos, los grandes sucesos, vienen envueltos en muchas complicaciones. Y eso para nosotros tiene que ser una parte fundamental, esencial en nuestra vida. Todos nosotros pasamos por dificultades de toda índole. Confianza. Detrás de las dificultades, detrás de las humillaciones, el sol brillará maravillosamente. Les cuento un poquito cómo fue que nació la Virgen. Que yo creo que la mayoría de los que me escuchan no conocen eso con claridad. ¿Qué eventos hubo antes? ¿Cómo se dio eso? Las fuentes de esto que les voy a contar son variadas. Primera fuente son algunos evangelios apócrifos que no tienen
la claridad, el complemento total, la visión general, como para ser evangelios canónicos. Los evangelios canónicos son 4, los aprobados por la Iglesia. Sin embargo, los apócrifos sirven como una ilustración de la realidad. No es dogma de fe, digámoslo así. No es palabra de Dios, pero sí es una narración histórica digna de crédito. Inclusive hay una cosa muy bonita de la historia que les voy a contar, que está escrita en pintura. Mire qué curioso, cuando una historia está escrita en pintura es porque tiene una validez no pequeña. Y está en una capilla en Padua, donde está enterrado, cerca donde está enterrado San Antonio de Padua, en Italia. Y pintada maravillosamente por Giotto, toda esta historia, paso a paso, cómo fue el nacimiento de la Virgen. Además, ya una cosa posterior, muy posterior, en el siglo XIX, a veces también del siglo XVII y XIX, varias videntes reconocidas por la Iglesia narraron cosas muy semejantes y subrayan lo que narran los evangelios apócrifos. Entonces son varias fuentes apócrifos, fuente pictórica que tiene su valor y fuente de revelación particular que también tienen. Sin más preámbulos, les cuento la historia, que la historia les va a gustar a muchos. Resulta que los padres de la Virgen, que estamos celebrando su nacimiento hoy, se llamaban, ni todo el mundo lo sabe, Joaquín y Ana. Son los abuelos, los únicos abuelos del niño Jesús, porque los abuelos paternos no hay, porque el Padre fue el Espíritu Santo, por ser Dios y hombre verdadero. Pero la rama femenina sí, San Joaquín y Santa Ana. Ellos eran de alta estirpe de la casa de David, pero eran estériles. Y el peso de la esterilidad en aquel entonces, hoy en día es difícil, y en aquel entonces peor, porque en la fecundidad de un matrimonio había una bendición de Dios y una esperanza de la llegada del Mesías. Y en la esterilidad había una maldición de Dios en aquel entonces y una exclusión de la venida del Mesías. Sin embargo, San Joaquín y Santa Ana, cuando eran jóvenes, tuvieron una revelación de que de ellos nacería el Mesías y no sabían exactamente cómo se iba a dar, qué iba a suceder. Y los años fueron pasando. Y era un constante desmentido. O sea, no sucedía lo que estaban esperando. Y esterilidad. Y la esterilidad acaba siendo una tortura. Y no de 10 años, sino esterilidad de 50 años. Ya con una esterilidad de tantos años, tantas décadas, la esperanza se pierde. Ya, ¿qué se va a esperar ya? Viejos, arrugados, secos, sin vitalidad. Ya no puede esperar un hijo. Entonces la promesa aparentemente fue falsa y la esperanza vana. Y mil preguntas sin explicación. Sin embargo, mantuvieron la fe. Y en medio de esas probaciones terribles, de incertidumbre y sin certeza del futuro, y sobre todo de la fecundidad de su matrimonio, llegó San Joaquín con mucha devoción a ofrecer un corderito al templo como sacrificio, esperando que Dios lo escuchara. Y fue con mucha humildad y llegó con uno de los sacerdotes del templo en aquel entonces. Y le preguntó, lo conocía: Joaquín, ¿qué haces tú aquí? No, yo quiero venir aquí a ofrecerle este corderito al Señor. ¡Tú, el estéril! ¡Vete de aquí! Le pegó un grito, le dio un empujón. Tú no mereces nada, tú eres un maldito de Dios. ¿No te das cuenta que no tienes familia? ¡Vete de aquí! Y eso, Giotto lo dibuja, lo diseña de una manera muy bonita, en que el sumo sacerdote empuja vergonzosamente a Joaquín. Bueno, ustedes se pueden imaginar
lo que fue eso para San Joaquín. Fue la gota que derramó todo el vaso. La copa de la angustia estaba a rebosar, y esa gota amarga de hiel por parte de una persona consagrada, para él fue una explosión dentro de su ser. Realmente soy un infame, soy un maldito, no merezco nada. Y ahí comienzan los pensamientos. La promesa fue verdadera, pero yo la maté porque no merezco nada, porque soy no sé cuántas. Y tuvo tanta vergüenza, y yo no vuelvo a casa. Dejo a Ana ahí, yo me voy para otro lugar, yo no merezco nada, yo huyo. Y se fue al campo. Y se refugió con unos pastores, en un grado de amargura de corazón, pero casi que infinito, digamos así. Y así se quedó más de una semana, y su esposa no sabía qué había pasado. No está claro en la narración si le mandó algún mensajero diciendo que se iba, pero ¿para dónde se va? ¿Qué pasó? Pero la esposa llorando, porque Santa Ana pensaba que la culpa era de ella, que su esposo, que era muy virtuoso, era verdaderamente santo, y que la culpa era de ella, que era un infame. Bueno, las almas rectas, las almas santas, las almas justas, siempre ven y subrayan sus puntos débiles. Las almas poco nobles viven subrayando sus puntos positivos como puedan. Esa es una gran verdad que si no la observamos así, no la entendemos. Total, tanto Joaquín cuanto Ana pasaron por noches amargas, de lágrimas, de lloros, de suspiros y de angustias. Largas noches, aunque no se puede dormir, no se concilia el sueño, y vienen como que una cabalgata de pensamientos, de demonios, de tentaciones por la cabeza sobre la propia infamia. Y cuando estaban los dos así, se le aparece un ángel. A cada uno aparece un ángel. Primero con Joaquín. Joaquín, tú eres un hombre de Dios y la promesa se realizará. Ten confianza. La prueba que la promesa se realizará y que tendrás descendencia es que cuando entres al templo en la puerta dorada encontrarás a tu esposa sin haberle avisado. Después de una humillación terrible, vino la esperanza. Y él se fue sin saber qué había pasado. Y el mismo ángel se le aparece casi concomitantemente a Santa Ana. Y le dice: Ana, hija de Dios Altísimo, tú tendrás descendencia. Ve a encontrar a tu esposo como señal de tu fecundidad. Lo encontrarás en la puerta dorada del templo. Bien. Y en la hora que no era combinada, en el lugar que no era combinado, el día que no era combinado, se encuentran los dos. ¡Qué alegría! Los dos estaban profundamente humillados, profundamente purificados, profundamente espiritualizados. Y ahí, en un abrazo purísimo, donde no hubo la menor mancha de pecado original, la Virgen fue concebida sin pecado original. Y poco tiempo después, Ana quedó impresionada que estaba embarazada y que la criaturita estaba creciendo en su seno. Gran fiesta en la familia. ¿Será que va a venir? ¿Será que va a venir? Y ¡pum!, nace la Virgen por fin. ¿Qué simboliza todo esto? Simboliza que el género humano tenía que purificarse en los abuelos del niño Jesús para recibir la primera señal terrenal de la redención, que soy. Porque una vez nacida la madre purísima, concebida sin pecado original, la criatura perfectamente humilde, dócil, inmaculada, ya está la casa, falta quien la habite. Ya está en la madre, falta el hijo. Y es el gran
maravilloso paso de la redención. El nacimiento del arca de la alianza de la Virgen Purísima. Termino con una meditación muy cortita. Confianza. Yo creo que todos están de acuerdo conmigo. Este que les habla es profundamente consciente de eso. Que siempre necesitamos purificarnos. El oro puro tiene que pasar por el crisol. ¿Sabe qué es el crisol? A muy alta temperatura, el oro se derrite y siempre sale alguna suciedad y alguna contaminación. Y el oro, no digo que el carbón, el oro tiene que purificarse 7 veces. Y la plata también. ¿Cuántas veces tiene que purificarse nuestro corazón que no es ni de oro ni de plata? Tal vez un cobrecito así, no sé. No sé si algún hierro. ¿Cuánto tenemos que purificar nuestro corazón para que en nosotros se dé las maravillas del Señor? Todo cristiano es un apóstol de Cristo. ¿Cuánto tenemos que purificarnos para ser portadores de Cristo para los demás? ¿Quién me responde esa pregunta? Señor Jesús, misericordia. ¿Cuánto tenemos que purificar a los sacerdotes para administrar los sacramentos debidamente? Para dar un consejo con sabiduría. Nadie lo sabe. Solo Dios lo sabe. ¿Cuánto, digamos así, no sé si menos puros o mejor menos impuros, más puros, menos impuros, digo yo. Cuanto menos impuros seamos, más podremos contagiar la luz de Cristo que la recibimos como ministros del Señor. Las manos están ungidas, perfecto. ¿Y el corazón cómo está? Medio. Y las madres, y los padres, y los hijos, todos somos portadores de Cristo. Todos tenemos que ser luz para nuestro tiempo. Dejémonos purificar. A veces la vergüenza por la fe de Cristo es la mejor purificación. Con frecuencia nuestra naturaleza humana se levanta, se revela. No, porque una injusticia, ¿dónde se vio una injusticia? No, calma. Más injusticia que la que sufrió San Joaquín y Santa Ana para traer a la Virgen a este mundo. Ellos sí que eran rectos y puros. Y nosotros sepamos ofrecer las injusticias de la vida, que no son pocas, sepamos ofrecer las humillaciones de la vida, que son muchísimas, para nuestra purificación. Y así seremos instrumentos más puros y eficaces de la luz de Cristo en este mundo. Ave María Purísima. Por siempre sea alabado.